Dicen que la locura y el genio están separados por una línea muy delgada. Nosotros creemos que esa línea no existe. Bienvenido al mundo de los locos. El podcast donde creatividad, flow y autoconocimiento se encuentran. Aquí, la locura es posibilidad. Aquí empieza la locura. Qué gusto estar acá nuevamente con vosotros en la segunda temporada del mundo de los locos. Así como lo hice en la primera temporada, como que para agarrar calor, calentar motores, hoy es un programa sin tanta estructura y tanto orden. De hecho, es un programa hecho para vomitar ideas, para vomitar las piezas del rompecabezas, para darte contexto, para que te quedes con ideas principales, con pepitas de oro. Pero hoy dejo por acá las piezas en un pequeño caos. Del caos nacieron todas las galaxias, del caos nacen los grandes inventos, las metodologías ágiles, las metodologías creativas, las metodologías de invención, de emprendimiento, son o parten del caos. ¿Por qué carajos no habría yo que arrancar desde el caos? Y justo este programa tiene un tanto de ello, de este caos y de cómo podemos irle dando orden a todo esto. Tengo por acá un bocetito, así que quiero ir plasmando algunas cosas para que no se me olviden. Bueno, a ver, espérenme tantito. Segunda temporada, primer episodio, pero esta segunda temporada trae evolución. ¿Qué tiene de evolución? Ahora vamos a estar en el formato de video y ahora tenemos canal de YouTube. Canal de YouTube lo pueden encontrar a través de mi nombre, Edwin Cepol. Ahí estaré subiendo todos los programas a partir de esta segunda temporada. Y bueno, pequeña evolución. Como lo dice o como lo marcan los estudios neurocientíficos del flow, el crecimiento, la exigencia debería de ser estipulada en un 4%. En este 4% de exigencia, de crecimiento, de optimización, mejora, digamos que el cerebro no se inflama, no se estresa, o hay un estrés, digamos, sano, que permite justamente estados de flow. Y como aquí somos amantes de ese estado, pues lo tenemos estudiadito. Desconozco si poner el tema del video ahora, si abrir un canal de YouTube representa el 4%. De verdad yo creería que es mucho más. Y lo he estado experimentando un poquito en la preparación de este programa. Pero estoy feliz. Tal vez es un 20-30%, tal vez requiere muchas más exigencias. Ahora hay que subir al canal de YouTube, ponerle las miniaturas, entender, aprender cómo es que funciona YouTube para que pueda posicionar. Pero bueno, esto realmente lo estoy haciendo para vosotros. Claro, porque me llena aquí y espero que los llene allá y que les dé mi mundo, el mundo que se da a través de mí, que les deje algo, que les ayude al camino. ¿Va? Al buen vivir, a un estado de presencia con sentido, ¿vale? Y sobre todo a que despierten su ser creativo. La consecuencia probablemente sea el estado de flow. Se los dejo de tarea, pero por lo pronto arrancamos nuevamente desde el caos. El mundo de los locos. Ya está por demás decirles que el título nace a través de un viaje de ayahuasca. Y es un libro, se cierra el libro, las letras doradas y como título lleva El mundo de los locos. Y por eso se me ocurrió ponerle a este podcast ese nombre, ¿no? Ahora, la idea con todo esto es crear una saga, crear una serie de cosas y estoy viendo cómo encajan las piezas de todo lo que he venido haciendo. Y por eso les menciono que este episodio justamente trae un tantito o un muchito de caos. ¿Cuáles son las piezas? Vamos ordenando la cosmogonía o vamos procurando darle orden. Dentro de todo el caos está el mundo de los locos, como este episodio psicodélico, este libro que de alguna forma yo tomo como un deber, como mi misión, el poderlo dar al mundo. No está escrito. Apenas estamos ahí como vislumbrando algunas cosas, algunos índices, hay algunos bocetos, hay algunos pasajes que tienen que ver con aprendizajes de Gurdjieff, de que el hombre es una máquina, pero que el hombre tiene la posibilidad de despertar. Tengo tal vez algunas influencias de Jodorowsky y sobre todo su libro de Los Metabarones, por supuesto, Guerras de las Galaxias, El Señor de los Anillos. Pero, ¿cómo haré yo para que esto, que es solamente una idea, un boceto,
de verdad se desarrolle. Se requiere inspiración, se requiere flow, se requiere presencia, se requiere probablemente un acto místico, también respaldado por ciencia. Habrá que recurrir a las musas, al daimon o a todo aquello que requiera una creatividad superior, un misticismo y sobre todo una conexión sagrada para que se den buenas ideas y escribir esto que no nada más quiero que sea un libro, sino que una saga, y que esta saga además estaría conectado con una serie de puntos terrenales. Y justamente aquí meto el tema de Numen, mi company builder. Por ahí pueden visitar, buscan así, googleen tal cual, Numen Company Builder, y van a poder encontrar sobre mi filosofía empresarial, por un lado, sobre un manifiesto y sobre las cosas que he venido creando desde el tema del emprendimiento. Cabe mencionar, ahí no está dicho, tal vez un poco velado, pero hay muchos fracasos detrás de todo esto. Y de hecho voy a hacer una serie de programas dedicadas al fracaso. Eso se me está ocurriendo en este momento. Tal vez lo haga en los siguientes episodios. Algo así como, ¿cómo se llaman estos? Es más, hasta leí un libro de esta niña Alicia, me parece. Fail. Bueno, estos programas dedicados al fracaso, ¿no? Algo así, no importa en este momento, ya lo estaremos revisando, pero donde hablamos de nuestros fracasos, nos desahogamos, y vaya que ha habido fracasos de a de veras desde el tema emprendimiento, bastante. En fin, Numen Company Builder, digamos el lado empresarial, el lado emprendedor, y que además yo lo hibridé con un concepto que es el think tank, porque no nada más pretendo hacerme rico, ¿no? Sin albur, me refiero a no solamente me interesa crear empresas, sino movimientos, altruismo, muchas cosas por hacer. Recuerdo ahorita un pasaje de niño. Yo estaba en 5º grado, ella estaba en 6º, ella era una niña que me gustaba, de la cual me encariñé en la primaria, ella mayor que yo. Y no recuerdo por dónde venía la charla, pero yo en aquel entonces, de niño, quería ser inventor. Tuve una etapa larga donde yo decía, es que yo quiero ser inventor, quiero ser científico. Y recuerdo así clarito que ella me decía a esa edad, pero si ya todo está inventado. A ver, más o menos unos 20 y tantos, no, deben de ser unos... Bueno, póngale más o menos 20 y tantos, 30 años después. Dios, lo que se ha inventado, lo que hemos evolucionado. Entonces, no, definitivamente no. Lo dije en ese día, lo dije en ese momento, en mi mente existió la respuesta a ella. Es más, hasta dejó de gustar, me dejé de estar enamorado, me desenamoré en ese momento. Y hoy lo repito, no, hay mucho por inventar. Hay un largo recorrido de invención y de creación. Entonces, el think tank es este lado inventivo también para hacer otro tipo de cosas, tal vez mucho más conectados al lado humanista. ¿Qué es lo que hace en realidad Numen? Bueno, hay dos lados de la moneda. El tema del, digamos, este capitalismo consciente, por supuesto, creado más bien como para crear empresas, para que nazcan nuevas empresas. Y por otro lado, un think tank que tiene que ver con cómo conjugo a mentes brillantes o cómo conjugo a talento para cierto tipo de movimientos, digamos algo mucho más humanista, ¿no? De tal forma que entonces unimos el cielo con la tierra, o unimos los dos lados de la moneda, humanismo, conciencia y por otro lado capitalismo, ¿no? Un equilibrio que yo diría interesante y me apasiona. Chequen ahí la página, eso es una parte indispensable dentro del mundo de los locos. Bueno, dentro de toda esta cosmogonía más allá del mundo de los locos. Habrá que un día de estos definir qué es qué y poner en orden todas las piezas. A todo esto, acabo de descubrir un concepto por un muy buen amigo, que es el lore, L-O-R-E, el lore, que es como el sostén, ¿no? Esta cosmogonía, las reglas del universo. Y en esas andamos. Entonces, Numen es un tema súper indispensable. El otro tema es la cepología. Así dicho en español es la cepología. La Cepology, que también me inspiré en una charla y en un cotorreo de un buen amigo. De hecho, él fue el primero que me dijo, güey, está bien chido tu Cepology. Dije, oh, qué chingón, ¿no? Y tiempo atrás ya había venido yo escribiendo un tema de manifiesto derivado de fracasos y derivado de haber perdido el rumbo. Sí, de haber perdido el rumbo. Y de haber tomado malas decisiones, de haberme conectado en el lugar no adecuado, en el incorrecto. Claro, me trajo pepitas de oro, alquimia total, aprendizaje. Y si no fuese por esa situación equivocada, pues tal vez no hubiera aprendido a conectar con el core, ¿va? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? El lore de mi core. El lore, la cosmogonía de mi core, de mi corazón, de mi alma, de lo que vive en este ser o intento de ser, ¿va? Entonces, la Cepology es el manifiesto, son unas de las primeras reglas
para mi vida, mis valores, hacia saber con qué quiero ser leal, porque debo compartirles que dejé de ser leal a mí mismo. Comencé a ser leal a ideas, al éxito, a una concepción del éxito, a una concepción de la prosperidad, a una concepción de la abundancia. Pero me desconecté de mí. Dejé de ser leal a mí, a mi visión. Dejé de ser fiel a mi visión, a lo que yo creía, a lo más puro de mí. Y bueno, me equivoqué y ahora estoy retomando el mundo, retomando el rumbo de una manera mucho más conectada, profunda, y me estoy formando en ese sentido. Estoy en plena reinvención, en un proceso bien interesante, y la base justo de esta reinvención es, sin duda alguna, la Sepology. La Sepology, ¿va? Entonces, Sepology, Numen, Think Tank and Company Builder. Detrás de todo esto, por supuesto, hay algunas empresas, emprendimientos, todos estos fracasos que les comento. Hay que dedicarle una temporada completa a estos fracasos. Yo creo que sí llenamos 12 episodios, no es que hasta requerimos 2 temporadas para hablar de los fracasos, al menos a nivel emprendimiento. Ahora bien, está el mundo de los locos, ¿ok? El mundo de los locos fue lo primero que platicamos, este viaje con ayahuasca, y lo primero que se me ocurrió hacer y lanzarme es justamente a través de este podcast, donde lo que me interesa sobre todo es expresarles estas ideas, compartirles un tanto de esta visión y entrevistar a algunos cuantos locos, a gente bien conectada consigo mismo. Y si no está tan conectada, pues tal vez lo vaya descubriendo a través de este programa. Gente que ha tenido conexiones con el flow, que encuentra el ser creativo como una autorrealización, gente que tiene autoconocimiento, gente que está en una búsqueda no solamente de capital, sino también de algo mucho más profundo, una conexión con la conciencia. Entonces me he dado a la tarea de ir entrevistando a algunos cuantos que aquí les llamamos locos con mucho respeto y desde una connotación de genio, de genialidad, de conexión consigo mismos. No desde el tema patológico, clínico, ¿no? O sea, no he tenido aquí la posibilidad ni la chance ni se me había ocurrido el entrevistar a alguien que de verdad estuviera loco y que no dijéramos este tratado, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Yo he estado y estuve un buen rato medicado. Tal vez debería de estarlo nuevamente. No lo sé, es más, creo que iré nuevamente al psicólogo y al psiquiatra. Como sea, los locos que aquí vienen para mí son estos líderes, ¿no? Estos líderes conectados con su ser creativo, con su ser más genuino, auténtico y que, bueno, están haciendo cosas, ¿no? Están realizando la opus magnum, como diría la alquimia, ¿no? La gran obra. Y el mundo de los locos entonces se va a desprender en una serie de cosas. Todo este mundo debe de tener uniones, ¿no? Desde la parte ficción, desde la parte imaginación, desde la parte libro, saga, podcast, hasta con cosas completamente terrenales. A ver, unir el cielo con la tierra tiene distintas connotaciones. Si alguien me preguntara hoy, ¿cuál es mi misión en la vida? Tal vez mi respuesta sería esa, ¿no? Tal vez la respuesta un tanto más compleja, la menos concreta, la más abstracta. Unir el cielo con la tierra. Y una de estas connotaciones o significados para mí tiene que ver con, a ver, ¿cómo me conecto a una mística y a una creatividad superior? Primero. ¿Cómo me conecto con ello y lo llevo a la cristalización aquí en este mundo terrenal? ¿Cómo me voy de lo abstracto a lo concreto? ¿Cómo me voy de las ideas, de las grandes ideas, de lo ideal a lo concreto? ¿Cómo lo cristalizo? ¿Cómo hago el fuego tierra? ¿Cómo pasamos la inspiración a compartir, a que no solamente se quede en el mundo de los sueños? De niño, y hoy por hoy todavía me pasa, que tengo a veces largos pasajes de sueño despierto. De niño los disfrutaba todavía mucho más. Hoy por hoy los sigo disfrutando. Soñar despierto es una cosa exquisita para mí. La imaginación, me voy y voy imaginando cosas, cómo conquisto el mundo, cómo voy pasando mundos, ganando monedas, pasando túneles, rescatando a la princesa y derrotando a Koopa, los enemigos, monstruos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando de repente regreso digo, cabrón, aquí hay una realidad aparentemente concreta. Tendremos que filosofar y meternos en estos temas que tienen que ver con la realidad. Y entonces me di cuenta que, bueno, soñar está poca madre, filosofar, que desde niño he sido un niño muy filósofo, pero que para saber la realidad o conocer la verdad, no sé si algún día la sepamos, pero el mundo real, o al menos este mundo terrenal, al menos tiene cierta forma. Hay un contacto, digamos, directo. ¿Vale? Entonces, todo esto me llevó a menos filosofía, más pragmatismo. Y en realidad hay un híbrido y un equilibrio. ¿Me explico? Soy una persona idealista, sin duda, pero tengo un lado bien pragmático. Y a veces me desbalanceo y, para serles muy franco y muy honesto, normalmente me desbalanceo hacia el lado idealista y soñador y pierdo praxis, ¿no? La idea es ser
cada vez más pragmático o encontrar nuevas formas o saber en qué momento utilizar qué herramienta. De eso va. Y eso es una de las formas de ver justamente cómo unir el cielo con la tierra. Otra forma de verlo que tiene que ver con el contexto y la idea de este programa es cómo uno los mundos. Debe de haber una forma de unir los mundos. Y con esto me refiero, a ver, si nos vamos al tema de Star Wars, las guerras de las galaxias, pues el mundo tiene que ver con los libros, las películas, toda esta ficción, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora hay merchandising, muñecos, N cantidad de cosas completamente palpables, ¿no? Que conectan con los sentidos. Pero nunca he visto un lugar donde se entrenen Jedis de a de veras. Tal vez no lo conozco, igual existe. Y si existe, por favor, avísenme. Díganme, porque seguramente me inscribiría, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en esta hibridación de mundos? Bueno, quiero que, por ejemplo, Numen, que tiene un lugar específico para desarrollar estas ideas, es decir, sus oficinas o su cubil felino, su centro creativo, que lleva como nombre el Creativium, que es igual a la Sancta Sanctorum de las iglesias, el lugar más sagrado donde nos conectamos a la inspiración divina y no solamente terrenal humana, tenga de verdad un lugar físico, terrestre, visitable, que funcione, ¿va? Completamente terrenal, pero que aparezca dentro de la saga, de las historias, etcétera, etcétera. Sí hay muchas herramientas y sí hay muchas piezas como empezar a hacerle algo a la saga seguramente. Por ahí en su momento habíamos pensado, esto es producto de la idea de un buen amigo, que en la panadería, Brier, tuviera algunas piezas 100% creadas para la saga. Entonces la pieza de pan que si pudieras comerte si fueras a la panadería y abrir y de verdad pudieras ingerirla, comerla, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual estaría increíble. Los dos mundos comenzarían a entrelazarse desde la ficción, pero esa ficción aparecerían cosas que de verdad podrías encontrar aquí, en alguna tienda, en la oficina o lo que fuese. Es una idea, hay mucho por hacer en ese sentido y la verdad es algo de lo que me tiene súper entusiasmado. Y este tema de unir el cielo con la tierra tiene que ver con que incluso unirla debe tener una especie de metodología. Si bien existe dentro de la Kabbalah una forma de interpretar estos 4 mundos para llevar de lo abstracto a lo concreto, me interesa por supuesto ponerle el sello de la casa, ¿no? Y hibridarla con algunas otras cosas como metodologías ágiles, entre otras. Y en esas ando, creando ya formulando un modelo, digamos, creativo, un modelo de creación, donde podamos unir una serie de puntos. Y eso me tiene muy, muy, muy contento. Y este primer episodio creo que mantiene ya ahora sí un contexto bien interesante, donde empezamos a unir ahora sí las partes. En un siguiente episodio me voy a meter un tanto más a los pilares, digamos, filosóficos que se permean en todas las partes, que tiene que ver con la locura. Digamos que el loco o la locura es la base, la piedra filosofal. Y alrededor de esta pequeña piedra, ¿ok? O de este símbolo, pues existen 3 palabras clave. Autoconocimiento, que la vamos a traducir a singularidad. Por otro lado, vamos a entender la creatividad, no desde un aspecto de unión de puntos o de hibridación de ideas, sino cómo conecto con mi ser creativo. Y en otro lado, en otro punto de este tridente que une al loco, es el flow, donde entonces logramos un estado de presencia, lo suelo decir, cuasi divino, un estado bien interesante que alimenta a la parte creativa y que esta parte creativa alimenta al flow y el flow a la creativa y la creativa al flow. De hecho, en su momento había pensado en hacer un programa donde pudiéramos ver un poco qué fue primero, el huevo o la gallina, es decir, el flow o la creatividad. Pero en realidad creo que van de la mano. Pero ambas no podrían existir si no hubiera un sentido o un propósito. Pero para encontrar el propósito hay que encontrar la singularidad. Hay que tener un poco de autoconocimiento. En el siguiente episodio me voy a meter un poquito más en estas piezas clave. Y seguiremos seguramente imaginando, uniendo, descubriendo. No solo yo, sino juntos el mundo de los locos. Gracias por escucharme. Recuerda, la locura es el preludio del genio. Únete a la tribu, comparte tu locura y sigue creando tu propio mundo. Nos vemos en el próximo salto al vacío, aquí, en el mundo de los locos.